Interesante que en medio de la celebración de la alianza nos encontramos con un acto de apostasía, con ese acto de ese tiempo de rebelión que termina mal, termina con el juicio fuerte de Dios, pero luego vuelve otra vez. Parece que corta el hilo con la celebración del culto. De temas centrales podemos encontrarnos la imagen de Dios, el mediador, el pueblo y la alianza. Y es interesante que Dios es el liberador por excelencia. Es el personaje que luego vuelve a aparecer, es el tema de la liberación que luego vuelve a recorrer el Antiguo Testamento. Si ustedes revisan el Antiguo Testamento, la cantidad de veces que aparece Jehová o Yahvé como liberador con el tema del Éxodo en relación con la de creador es mucho más grande la cantidad de énfasis sobre el liberador. ¿Por qué? Porque es el hecho que marcó la historia del pueblo. Este pueblo cobra sentido cuando Dios lo rescata de Egipto, lo reconoce como descendiente de su amigo Abraham y de allí vuelve a actuar y a intervenir, así como intervino con José, guardándolo al final del libro de Génesis, interviene ya no con una persona en particular, sino con todos los descendientes de la tribu de los hijos de Jacob, y los pone les da sentido de pueblo. Ya no son solo miembros de una familia, sino son un pueblo. Y es un pueblo donde se incluye a otros que quisieron ponerse bajo el cuidado de ese Dios. No, los egipcios que quisieron sumarse, se sumaron. Los de otros pueblos, esclavos de otros pueblos que quisieron sumarse, se sumaron. Es la constitución de un pueblo esencialmente heterogéneo. Hay una identidad, hay un tronco de identidad que es los descendientes de Jacob. Pero todos los que quisieran sumarse, podían sumarse participando de la celebración de la Pascua con la sangre del cordero pintado sobre los dinteles de su casa. Y las normas que se dictan son normas que van en función de la constitución de un pueblo. No es una relación exclusivamente personal e individual con Dios, es una relación comunitaria. No es como fue con Abraham o como fue con Isaac, que tuvo su relación personal, sino esencialmente fue una constitución comunitaria. La alianza es la culminación de un caminar al encuentro con el Señor. La liberación no se termina ni se agota en la lucha por romper la opresión. A la causa de la alianza los que eran esclavos y servían a Faraón se comprometen a ser los siervos de Dios, cumplir normas religiosas y sociales. Pero a la vez la alianza obliga a aceptar a los demás como hermanos, a un compromiso solidario y fraterno. Quizás para nosotros que lo leemos desde la experiencia cristiana, el tema de la alianza es uno que puede ayudarnos a repensar mucho nuestra razón de ser. Por ejemplo, ustedes que son parte de una denominación, ¿cómo es el gobierno de ustedes? Yo no conozco el gobierno de ustedes. ¿Es un gobierno central, episcopal? Congregacional. O sea, que descansa el peso sobre cada iglesia local. No llegan a ser tan congregacionales como los bautistas.
Hay un cuerpo nacional que ordena, que las mismas congregaciones depositan su confianza en un cuerpo. Es interesante porque eso representa, de lo que estoy entendiendo que son ustedes, eso representa que cada congregación se despoja un poco de su independencia absoluta y deposita en un organismo que la misma congregación reconoce la capacidad de gobierno. Eso significa que se establece un pacto de autosujeción y de sujeción mutua. Yo, congregación X, decido pertenecer a esta alianza, dejo parte de mi derecho, lo cedo pensando en el bien de los otros y elijo. Y el que es elegido a la vez sabe que es elegido porque yo, X, W, Z, Y y todas las demás congregaciones se unen en una alianza. Es como un proceso de sujeción mutua, ¿no? La constitución del pueblo de Israel en Éxodo es algo parecido. Los que éramos esclavos nos determinamos a formar parte de un pueblo. Construimos un pueblo, porque esa es la propuesta de nuestro Dios. Por lo tanto, como pueblo, nos autolimitamos. Aceptamos las órdenes y los mandamientos de Dios, porque hay algo mejor que se crea estando juntos. No es la lógica del esclavo que se libera y después sale y hace lo que quiera, sino es la lógica del esclavo que se libera y luego se rinde su libertad para estar en comunión con su Dios y en comunión con los hermanos. Y juntos pueden más que estando solos. Esa es una lectura que nos puede ayudar aún para procesar nuestras lógicas misioneras, nuestras lógicas misionales. Una de las ventajas de las denominaciones frente a las independencias. Porque lo que yo no puedo hacer solo, el otro me potencia y me fortalece. Y lo que el otro no puede, yo lo acompaño y lo fortalezco. Y el resultado final se alcanza más rápidamente o se alcanza en una forma en la cual no solo uno se lleva todo el esfuerzo, sino que lo alcanzamos entre todos. Fíjense, podría ser esa una ayuda para leer el Éxodo desde la realidad que viven ustedes. Supongo que cada congregación tiene una lógica diferente, pero al pertenecerse a una misma denominación, asumen un compromiso solidario y fraterno. Si leemos el texto desde América Latina, podríamos pensar en la radical oposición de Dios contra toda forma de opresión. Y este es un tema que durante mucho tiempo ha estado vigente en las lecturas del Éxodo. Dios es el que se subleva contra la opresión. En el capítulo 3 de Éxodo aparece claro, cuando Dios llama a Moisés, lo hace porque vio la opresión con que oprimían los exactores al pueblo. Reconoció al pueblo de Israel, a los descendientes de Jacob, a partir de su clamor, a partir de su queja, cuando los egipcios los oprimían. ¿Cómo estamos hoy por hoy nosotros como cristianos ante las formas de opresión? Sean internas de los cuerpos eclesiales, sean externas de las posiciones políticas, sean externas de la opresión demoníaca, sean externas de donde vengan. ¿Podemos reconocer esta característica de Dios en medio nuestro?
Toda degradación de cualquier ser humano es un clamor que sube hasta Dios. ¿O hay seres humanos que merecen ser degradados? No sé, yo pregunto. La construcción de la comunidad como pueblo de Dios. En el proceso de liberación, Dios nos convoca a sumar esfuerzos y no dividir. Quienes buscaron su beneficio personal quedaron excluidos de la tierra prometida. En el Éxodo lo encontramos, ¿no? Ese proceso de rebelión que aparece allá después del capítulo 24. Los que buscan su beneficio personal, los que quieren ser líderes, los que buscaron arrastrar al pueblo con el grito de volvamos a Egipto, que allá teníamos cebollas y cuervos, ¿no? La rebelión de Datán y Coré. La rebelión de Datán y Coré. La rebelión que tuvo que necesitar una presencia, la presencia de un nuevo liberador. Y allí construyeron el becerro de oro. Impuso la autoridad. La tiene con el que impuso la autoridad. Se quedó así desde que hablamos de David y Natán. No, pero es cierto. Es cierto. La lógica es que rompe, Datán y Coré rompieron la lógica de la salida. Dios se hizo solidario con el pueblo, descendió a liberarlo. Ante la ausencia del líder, la ausencia entre comillas, estos dos sapos aparecen y lo que buscan es ganarse el prestigio volviendo a la esclavitud. O sea, es la cosa inversa, ¿no? Como el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el cielo. ¿Ya? En Egipto teníamos cebollas y cuervos y pescado. La lógica del esclavo interno, ¿no? La celebración ante las victorias. Y esto es importante, ¿no? Dios obra a través de la historia llamando y usando a las personas. Y es necesario ver la mano de Dios en los procesos históricos. Por ejemplo, en nuestras iglesias, ¿cuántas veces celebramos las victorias alcanzadas? Por más que sean chiquititas. ¿Cuántas veces celebramos? O nos ponemos una meta, planificamos y nos ponemos una meta que hasta que no alcanzamos la meta no podemos planificar porque tenemos que seguir sudando y seguir sudando y seguir luchando. En Éxodo es interesante que los pequeños pasos de avance son celebrados. Por eso las fiestas. Las festividades judías tenían que ver con ese avance, esa celebración de los pequeños avances. La celebración de la Pascua, la celebración de la fiesta de las cosechas, la celebración de tal otra, la celebración de tal otra. Más que ser una cultura de pachanga, era una cultura, se generaba una cultura de agradecimiento. Y no solo el agradecimiento a Dios, sino también agradecimiento, si celebrábamos las cosechas, era agradecimiento también al que había sembrado. Porque Dios no mandaba a los ángeles a sembrar, era el pueblo el que sembraba. Se establecía ese ritmo de trabajo y celebración, trabajo y celebración, trabajo y celebración. Aún el sábado era un tiempo de celebración y que era extendido a todos los habitantes de la casa, todos los miembros de la casa. Era el tiempo de celebración por el trabajo realizado en esa semana y la bendición que se había recibido. Pero si se rompía ese ciclo, se volvía en un trabajo que oprimía. Se le perdía el gusto al trabajo, porque el trabajo era gravoso, era cargoso, era pesado, ¿no? Pero de acuerdo a lo que usted está preguntando, por ejemplo, en la plaza, si la congregación, la familia, hay un programa, por decir, una meta para el año. Hay un programa que se sigue, el programa o ese proyecto. Ajá. No sé si las demás actividades, Lo harán.
Pero ese programa, por ejemplo, el programa planificado por un año, tiene momentos de evaluación y tiene tareas y tiene actividades. Tiene tareas y tiene actividades. Cuando pasamos de una fase a la otra de la planificación, ¿podemos celebrar el haber llegado a una meta? ¿O todo es permanentemente aprieta la cuerda, aprieta la cuerda, aprieta la cuerda hasta que se rompa? Y ser agradecidos con el Señor y ser agradecidos con el otro que hace el trabajo también. Bueno, sí, porque a veces, no sé, ustedes, no creo que sean ustedes, pero en otras iglesias que he visto y he participado, uno es el que tira la visión, uno es el que planea, hace la planificación, plantea el programa, y bueno, ahora sí, a trabajar. Y no hay que perder tiempo. Redimamos el tiempo. Porque los tiempos son malos. Redimiendo el tiempo. Porque los tiempos son malos. Y no podemos perder el tiempo. No, eso es pérdida de tiempo. Tenemos que seguir trabajando. Y llegamos a una meta y, ok, bueno, está bien, vamos a avanzar a la otra. Pero no está el tiempo de procesar los resultados. No está el tiempo de evaluar y de dar gracias a Dios a los que hacen el trabajo. Yo no sé ustedes cómo es la lógica de ustedes en cuanto a la estructura de su manejo de congregación, pero en la mayoría de otras iglesias el fuerte del trabajo no lo hace el personal rentado, no lo hace el personal pagado, lo hace el voluntario, lo hace el voluntario. En muchas iglesias lo hace el voluntario. Y el voluntario que lo hace, ¿por qué? Porque hay un personal que lo motiva, que lo inspira, pero lo hace por un compromiso con el Señor. Entonces también la lógica esa de celebrar, de honrar a quien honra merece, de honrar a quien honra merece. Yo se los dejo nomás como para pensar a leer, que sirva de algo leer el Éxodo. Y la generación de una cultura solidaria y fraterna, ¿no? Fíjese si sin el hermano, el pueblo y la comunidad pierde dones y aportes que solamente esa persona podría hacer. Ninguno es prescindible en la iglesia. Ninguno es prescindible. Todos ocupan un lugar. Si algún líder dice que puede prescindir de X persona, es momento de prescindir de ese líder. Pues el líder tiene que dejar el liderazgo, ponerse en la banca y ubicarse un poco en la vida. Porque ninguno es prescindible. Todos somos necesarios. Porque es la lógica como del cuerpo, ¿no? Cuando salen los israelitas de Egipto, salen y cada uno va ocupándose de una tarea y cada uno va ocupándose de hacer algo y cada uno anima y conforta al otro. Hay cosas que solamente puede hacer uno. Esa lógica de que, bueno, si alguien no puede estar, no está, ya Dios traerá otro. Eso suena más como la lógica de un empresario, diría yo. Sin decir, no tengo nada contra los empresarios, pero esos empresarios tipo línea de producción. Apretar un tornillo lo aprieta cualquiera, se le enseña a apretar el tornillo y lo ponemos a apretar el tornillo, apretar la tuerca. Lo apretaste mal, salís y te viene otro y le enseña y lo hace bien. Pero en la lógica del pueblo de Dios, ese sentido de producción en masa no funciona. A veces se vuelve más lento el proceso, pero es mucho más rico porque cada uno va aportando